Hemos regresado al programa Vamos, somos chilenos, después de esta pausa musical y comercial. Y estamos conversando con el coordinador general del Movimiento Social Chileno de Corazón, Francisco Muñoz. Y dejamos una pregunta pendiente al final del primer bloque, en el cual le preguntamos a Francisco si Chileno de Corazón piensa que la reforma de la Constitución es la noticia más importante o lo que más afecta a los chilenos en este momento, o hay otros temas que son tan relevante o mucho más relevante que la nueva constitución. Pero antes que conteste Francisco, vamos a ir a las noticias positivas que siempre levantan el ánimo, enaltecen, nos le hacen levantar con mejor espíritu. Con Eduardo Troncoso, ingeniero naval, que nos permitirá conocer las noticias que son positivas para Chile y nuestros ciudadanos. Así es, pues, Patricio, Francisco. Bueno, vamos a arrancarnos bastante lejos del ámbito político, social y económico y nos vamos al ámbito deportivo. Ustedes saben que se están jugando los Juegos de Sur en Asunción y nuestras remeras chilenas, las hermanas Abraham, las hermanas Hostetter y Isidora Niemeyer, han tenido una participación destacadísima, obteniendo ya 3 medallas de oro para Chile en diferentes disciplinas, en el bote de 4 remos, de 2 remos y en el single. Este es un deporte que se practica mucho en nuestra región, específicamente en Curauma, y también en ciertas condiciones se practicaba antiguamente en la Poza de Valparaíso, hoy día ya no, y muchos deportistas han salido aquí. El caso de estas hermanas, Abraham, que han sido muy destacadas, son de Concepción. Así que, pero igual nos toca muy de cerca como amantes del deporte náutico y como amantes de la boga, este triunfo de estas chilenas y esperamos que la boga siga repuntando. Chile ha tenido periodos de oro en la boga internacional y parece que estamos viviendo un nuevo ciclo, así que, y especialmente muy, muy lindo que sean nuestras mujeres las que estén sacando la cara en este deporte tan bonito que requiere tanto trabajo en equipo, tanta coordinación, tanta disciplina, tanta perseverancia, que son virtudes que también nos hacen. Así que un aplauso para esta gran noticia deportiva y que tiene impacto, por supuesto, en los estados de ánimo de todo Chile. Ojalá se le diera más difusión en la prensa principal, pero sí está en los medios, en la radio de Bio, en Cooperativa, en los medios online está la noticia, si quienes quieran saber más detalles. Oye, y ojalá, Eduardo, también que nuestras autoridades de aquí, de la región de Valparaíso, se preocupen de mantener o de tener un escenario donde se pueda hacer la práctica de remo. Con el asunto de la sequía, el tranque de la luz, no sé en qué está en este momento, pero se le ha complicado la vida. Eh, claro, Concepción, Valdivia, que son también muy fuertes en remo, tienen todas las facilidades para hacer la práctica de la boga. Pero aquí en Valparaíso hay que darle una ayudita y hay que buscar el camino para asegurar que, creo yo, que se pueda seguir haciendo la boga en el futuro. Sí, yo sé que Curaoma está siendo utilizado hoy día. De hecho, tengo un sobrino que practica boga 3 veces a la semana ahí en Curaoma y se junta con la gente de otros clubes, está muy activo. Estuvo en riesgo, por supuesto, con la sequía, lo han logrado mantener. Así que afortunadamente tenemos todavía al menos una cancha de aguas tranquilas. En nuestros años mozos se practicaba mucho remo en la Poza de Valparaíso, pero este deporte ha migrado más a botes más livianos, más inestables de cierta forma, y la antigua yola de mar, que se corría con un poquito de ola, con mar picado, ya no es lo que se está compitiendo. Entonces, estos embalses, como el caso de Tranquelaluz, que está en Curauma, son los que nos van salvando aquí en la región. Ojalá que logramos salir de esta sequía y podamos mantener este embalse en el tiempo. Oye, lo que encontraba yo, un último comentario al respecto de mi parte, lo que yo encontraba maravilloso cuando se hacía esto en la Poza de Valparaíso, estoy hablando, no sé, de los años 70 por ahí, era el acceso que tenía la población de Valparaíso a ver estos campeonatos, porque estaba todo ese sector ahí del borde costero disponible para ir a ver las competencias. Y ir a ver cuando pues, en las competencias más largas había una boya y había que hacer una caída, que era muchos murieron ahí en esa caída, muchos cayeron, se les ahogaba el remo, los timoreles que no tomaban bien la curva, etcétera, etcétera. Yo eso lo encontraba muy bonito. Sí, un mérito también de estas remadoras nuestras, de nuestras bogas, es que los botes que ganaron son botes sin timonel, y eso requiere una coordinación adicional, porque tienen que mantenerse en la pista, hacer las caídas cuando hay que hacerlas en base solamente a coordinación.
Y eso es un mérito salvaje, encuentro un talento y una capacidad técnica increíble, así que doble mérito para estas chiquillas que nos están sacando medallas de oro para Chile. Bueno, bueno, volvamos entonces a nuestros temas. Ya hemos dado una noticia positiva y esperamos que se sigan repitiendo de tal manera de permitirnos mirar con optimismo el futuro. Pero teníamos una pregunta pendiente con Francisco sobre si la Constitución es lo más importante. O hay otros temas, y si va a participar chilenos de corazón en esos otros temas que afectan a la mayoría de los chilenos. Francisco. Sí, mira, yo creo que lo primero que hay que tener presente es que, contrario a lo que dice mucha gente, las constituciones de los países son, o de los estados son para toda la vida. Esta cuestión de que vamos a hacer la constitución para los próximos 40 años, ¿por qué va a ser para los próximos 40 años? ¿Qué va a pasar en 40 años más que amerita cambiar la constitución? ¿Ya? La constitución se supone que tiene las reglas generales del país. Y que no, y por supuesto que pueden evolucionar, pueden haber evoluciones, pero no hay que hacer revoluciones, no tenemos que botar la constitución a la basura y buscar otra constitución, a menos que yo creo que era en alguna medida lo que estaba pasando aquí en Chile, a menos que haya una revolución en la política del país. O sea, si es que nosotros decidimos ir de un sistema democrático a un sistema totalitario, claro, en esas condiciones hay que hacer una nueva constitución. Pero si nos vamos a meter en un sistema democrático, creemos en la libertad de las personas, ya creemos en los valores que tenemos, etcétera, no se requiere una nueva constitución. Eso es lo primero. Lo segundo también, que yo creo que es importante tener presente de que hacer una nueva constitución no es gratis. No es, hagamos una nueva constitución. El proceso constitucional, si sumamos los sueldos, si sumamos las elecciones, etcétera, etcétera, hablan de 60.000, 80.000 millones de pesos. Yo creo que en forma sencilla, si le agregamos también los costos de resguardar los recintos y los movimientos, etcétera, llegamos fácil a 100.000 millones de pesos, que 100.000 millones de pesos para la situación económica que está viviendo el país en este momento no es trivial. Pero más importante que los 100.000 millones de pesos es el frenazo que le dio a la economía el proceso constituyente, porque todo el sistema económico, todos los inversionistas, todas las decisiones, incluido también las decisiones del Estado, todas quedaron frenadas en espera de un desenlace de este cambio de constitución. Y todavía estamos medio frenados porque el desenlace todavía no ocurre. Perdón. Y tercero, y para mi gusto, más importante todavía, recordemos que tuvimos durante toda la campaña, que duró un par de meses, a toda nuestra clase gobernante, a nuestro presidente, a nuestros ministros, a nuestros subsecretarios, a nuestros jefes de departamentos, etcétera, en campaña. El país no estaba siendo gobernado. Bueno, y ahora después todavía no salen del shock del 4 de septiembre y todavía nadie está gobernando el país. Y ese es, para mi gusto, ese es el mayor impacto que tenemos. Nadie está preocupado de la seguridad, nadie está preocupado de sacar adelante las leyes que se requieren para mejorar nuestras pensiones, etcétera, etcétera. Eso es un punto que para mí es importante. Tenemos que hacer evoluciones y no tenemos que hacer revoluciones. Y segundo punto es que todas estas manifestaciones con las cuales no estoy en absoluto de acuerdo con lo que ocurrió el 18 de octubre del 2019, estoy de acuerdo que la gente se manifieste pacíficamente, pero todo lo que pasó el 18 de octubre, esta destrucción del país, esta destrucción del metro, etcétera, en Santiago, estoy en absoluto desacuerdo. Pero lo que ellos estaban pidiendo eran cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la Constitución. Tal vez por ahí habría sido necesario hacer alguna modificación en la parte de seguridad, tal vez para darle más poder a las policías y darle más poder a las Fuerzas Armadas. A lo mejor habría requerido algún ajuste constitucional. Pero lo que las personas estaban reclamando era mejor salud, que para mejor salud lo que hay que hacer es que los sistemas de salud funcionen mejor. No hay que hacer un cambio. No porque la Constitución diga mañana van a ser todos sanos, al día siguiente van a ser sanos. No, no, eso no va a ocurrir. Bueno, mejor educación y lo más importante, en mi opinión, mejor el tema de la seguridad, que definitivamente se nos ha escapado de las manos. Allá nadie le llama la atención. En Valparaíso todas las noches matan a alguien ahí en el sector del puerto. Ya otro más que mataron. O sea, lo anormal pasó a ser cotidiano y lo cotidiano pasó a ser normal y ahora todos aceptamos todas esas cosas. Por supuesto que las pensiones,
digamos, estamos tan metidos en el tema de la Constitución que ni siquiera nos hemos preocupado de ver cuáles son las cosas en que realmente tenemos que avanzar. O sea, el cambio constitucional no solo no ayuda a los problemas de verdad, sino que además frena la solución de los verdaderos problemas. Eduardo. Esa es la posición de Chile en el Corazón. De lo que tú planteas, hay un aspecto que en particular me complica, y es el hecho de que tú decías, claro, no porque la Constitución diga que al día siguiente vamos a estar todos sanos, eso va a ocurrir. Se le ha vendido a la población de forma descarada la ilusión de que basta con algo esté escrito en la Constitución para que ocurra, eh, sin darse cuenta que para que las cosas pasen se requieren, por lo menos, recursos, capacidad de gestión y acuerdo político. Sin esas tres cosas nada puede ocurrir, nada. Y de acuerdo político me refiero en el Congreso en particular, para que algo pueda ocurrir, independiente de lo que diga la Constitución. Entonces, cuando se tramita una ley, por ejemplo, una de las partes de la tramitación de la ley es ver si están los recursos para poder financiarlo. Aquí se tramita una Constitución completa, con un montón de venta de ilusiones, y sin que nadie se preocupe de cuánto va a costar. De hecho, hubo algunos estudios, y los resultados de esos estudios fueron catastróficos, o sea, se requería prácticamente aumentar el gasto público en porcentaje increíble, sobre el 20-30%, en circunstancias de que, por un lado, esa plata no está, estamos entrando en una recesión, que no solamente es inevitable, sino como decía Rosana Costa, hoy día se lo he publicado en el Mercurio, no solo es inevitable, sino necesaria. Es así de grave la situación, porque si no se produce esta recesión, la macroeconomía se va a trabar por los factores internos que tienen. Y eso también se está diciendo en Europa y en Estados Unidos. O sea, el proceso, el bajón viene y es inevitable y es necesario. Entonces, sin recursos, voluntad política sabemos dónde está, ¿verdad? Está perdida en cualquier parte. Sin capacidad de gestión. Fíjense ustedes, y ya lo mencionábamos en un programa anterior, el presupuesto de la Nación del año 2021, el ejecutado, fue 9 veces el presupuesto del año 90, 9 veces, es un 900% de aumento, y alguien me dirá, y hay 9 veces más salud que el año 90, 9 veces más educación, o mejor, 9 veces más infraestructura, es una locura. Hay una voracidad fiscal increíble y una capacidad de gestión para manejar esos recursos del Estado que es pésima, es mala, mala, mala. Entonces, la pregunta es, seguimos vendiendo ilusiones, pero no nos hacemos cargo, como dice Francisco, de cómo gestionamos los pocos recursos que tenemos, que no vamos a tener más, porque por más que tratemos de sacarle más plata a la economía, mientras más tratemos de sacarle, más se va a desinflar. Entonces, eh, me preocupa dentro de lo que está viendo Chilenos de Corazón. ¿Cómo están viendo ustedes, y enfoquémonos particularmente en la coyuntura económica? ¿Están preocupados del tema? ¿Tienen propuestas respecto al tema? ¿Están viendo alguna línea de acción o de influencia respecto particularmente a la gestión económica del Estado y del país? Mira, no tenemos en particular, no hemos hecho en particular un análisis de la situación económica del país, ya más allá de lo que es de público conocimiento y darle una orientación o darle una interpretación a lo que está ocurriendo. ¿Ya? Pero nosotros siempre hemos dicho lo que, o digamos, lo que hacíamos que defendiéramos la Constitución de 1980 o la Constitución del 2005, ¿ya? Era que era la Constitución que había logrado el mayor desarrollo social en la historia del país, ¿ya? Y estamos completamente conscientes que el desarrollo social no viene solo. El desarrollo social hay que financiarlo. Hay gente que dice, oye, a mí no me importa la economía. Yo una vez le escuché a Camila Vallejo decir, no me importa que seamos pobres, pero que seamos iguales, ¿ya? Pero resulta que es iguales, pobres, vamos a ser, pero tremendamente pobres, ¿ya? Porque como digo, si queremos salud, si queremos educación, si queremos todas las cosas que hemos mencionado, se requiere plata para financiarlas, se requieren recursos para financiarlo. En el área tal vez más importante de todas, que más nos está afectando en este momento, que es la seguridad, ahí hay una combinación más amplia. Y yo diría que el problema no es principalmente económico, sino que ahí el problema es la voluntad de ejercer medidas coercitivas y hacer respetar a las autoridades de carabineros. En el tema de la seguridad, piensen ustedes, perdonar los señores carabineros, pero era el típico comentario, el Paco en la esquina.
Había un carabinero en la esquina y eso era suficiente para que el barrio estuviera tranquilo y todo el mundo respetara al carabinero y las cosas anduvieran bien. Hoy día, si un carabinero en un barrio se le ocurre pararse en una esquina, o dos, o tres, o cuatro, lo arrasan, lo aplanan. ¿Ya? Se tiene que instalar una sección de carabineros con una tanqueta y una micro de apoyo para que pueda hacer algo. Entonces, mientras no recuperemos, no le devolvamos a carabineros la autoridad y el respaldo político, porque los políticos siempre dicen, oye, queremos unos carabineros subordinados a la autoridad civil. De hecho, el presidente, al término, porque también son los carabineros de Fuerzas Armadas, el comentario principal del presidente al término de la parada militar del 19 de septiembre fue: esto fue una demostración de las Fuerzas Armadas subordinadas a la autoridad civil. Si aquí no se requiere que las Fuerzas Armadas o Carabineros se subordinen a la autoridad civil, están subordinadas, son parte de ellos, son parte del Estado. Lo que se requiere es que las autoridades civiles sean capaces de dirigir adecuadamente a las Fuerzas Armadas y los Carabineros. El problema es exactamente al revés. La autoridad civil no tiene capacidad para dirigir a Carabineros, o tiene susto, porque resulta que si la autoridad civil va a dirigir a Carabineros y Carabineros tiene que hacer uso de la fuerza, bueno, la autoridad civil es la que tiene que ir a poner la cara, si es que realmente está ejerciendo ese liderazgo. Y es la autoridad civil entonces la que tiene que responder después ante la justicia. Entonces, en ese tema en particular, que es tal vez el más relevante, de la seguridad, no todo pasa por economía. No sacamos nada con tener más radiopatrulla, no sacamos nada con tener nuevos uniformes, etc. Pero en el resto, tal como decías tú, Eduardo, indudablemente que hay que financiarlo. Y para financiarlo se requiere crecimiento económico. Y para que haya crecimiento económico se requieren reglas del juego claras y se requiere incentivo a las personas para que lo hagan. Y no es el Estado, eso ya lo conocemos ya, no es el Estado el que tiene la capacidad para sacar la economía del país adelante. Desde el año 1940 hasta el año 1980 más o menos, estuvimos aproximadamente 40 años intentando que fuera el Estado el motor de la economía del país, y así como decimos que esta constitución nos ha dado los mejores 40 años, ese otro modelo, el que tuvimos más o menos entre 1940 y 1980, fue el que nos dio los peores resultados, porque es todo Chile, cada uno en su rol, el que está progresando, el que está desarrollando la economía. Si pretendemos que lo haga el Estado, ya sabemos que eso no resulta. Importante. Bueno, entonces en ese sentido, la reforma la reforma tributaria iría en esa dirección. ¿Es apropiada? Eduardo, ¿tú qué opinas? Uf, yo creo que es una bomba y lo han dicho varios economistas, incluso economistas que no son de derecha, son de izquierda, como Alejandro Larcón y otros más. eh, y la propia presidenta del Banco Central, ¿verdad? Ha dicho la recesión se viene y todos los economistas serios han dicho no es, lo más prudente que han dicho, o lo menos político, que no es el momento. ¿Y por qué? Porque cuando se aproxima una recesión, no solamente en Chile, hay factores externos e internos, pero en Chile están exacerbados por toda esta incertidumbre que nos hablaba Francisco, generada por los políticos eh, y generada más por una disposición política contra la inversión, con una demonización de la empresa que viene hace mucho tiempo. Entonces, poner una reforma tributaria es literalmente matar la gallina en los huevos de oro. Esta gallina que ya está flaca, que ya está con problemas, que está tratando de cacarear y tratando de funcionar, la poca energía que le queda se la van a sacar, porque recaudar más impuestos, esos impuestos salen de alguna parte y salen de la economía. Si la economía al final es un todo, no importa que le saquen al rico, al pobre, al del medio, cualquiera que le saquen, si tú le sacas al rico, esto que hablan del impuesto al patrimonio, que a los más ricos, a los que tienen sobre cualquier persona, el que tiene más de 5 millones de dólares, ¿por qué no se pone con más plata? Sí, lo hacen todos los días. El problema es que si le dicen, ¿sabe, señor? Usted que ya está pagando un 40% de impuestos, le vamos a cobrar un 50% de impuestos a la renta, ¿usted sabe qué más me cabría? Me voy con mis platas a Miami, me voy a un paraíso fiscal, me voy a Europa. En Portugal nos están recibiendo con las manos abiertas, incluso con vicerresidencias los que quieran invertir. ¿Por qué voy a seguir regalando la plata, además, a personas que se le están farreando? Si eso es lo que da rabia. Se le están farreando. Esta voracidad fiscal lleva a farrearse los recursos fiscales. Fíjese que quieren darle pensiones de gracia a los niños de la primera línea. ¿Para eso quieren la plata de los más ricos? ¿Para farreársela en pensiones de gracia a delincuentes? Aparte que los querían indultar. Entonces,
ese dinero que se va, que sí es de los más ricos, conforme, pero ¿quién sufre al final? Esa plata que no se invierte en Chile significa menos trabajo, menos construcción, menos obras, menos inversión, menos innovación, que es lo más crítico de todo. Entonces, al final, el daño de no contar con el dinero de los más ricos, porque no es que lo van a recaudar, lo van a perder definitivamente. Es más, si ustedes hacen una ronda con la gente que conozcan, ¿verdad?, que maneja inversiones internacionales, hay un tremendo patrimonio que ya se fue a Miami, se fue a Europa, a otras partes, porque la gente está sacando sus platas ante la incertidumbre, y eso es natural, y es legítimo. Yo no tengo por qué, si tengo recursos, que no es mi caso, lamentablemente, pero tengo una cantidad importante de recursos, sería un irresponsable si dejara esos recursos en manos de un Estado que solo lo quiere para despilfarrarlo. Es mucho Oye, mejor invertirlo en otra parte. el otro día uno de mis hijos, que trabaja en una empresa del área agrícola, me decía, papá, ahora entiendo cuál es la parte vital de cuando hablan de la fuga de capitales. La empresa donde él trabaja cambió su residencia, porque la empresa tiene actividades agrícolas aquí en Chile, es una empresa, era una empresa chilena, con actividades agrícolas aquí en Chile, en Perú, en Argentina, en Marruecos, es una empresa bastante internacional. Bueno, y ellos tomaron la decisión de fijar su residencia tributaria o digamos, la sede de la empresa en Inglaterra, en el Reino Unido, en Londres específicamente. Ahí se fueron a instalar. ¿De dónde es esta empresa? De Londres. Antes era de Santiago, ahora es de Londres. ¿Dónde tributa? En Londres. ¿Dónde tributaba antes? En Santiago. Entonces, ese solo, pero ellos se sintieron incómodos, dijeron, oye, aquí las cosas no sabemos para dónde van a ir, los empresarios estamos siendo mal mirados, mejor vámonos de acá. Y en paralelo, en la parte agrícola, además, donde hay, es bastante intensivo el tema de la mano de obra, además en Chile estamos teniendo problemas y al final esa empresa hasta capaz que desaparezca de Chile, pero por el momento su tributación principal respecto de sus utilidades, etcétera, la hace en Inglaterra. Y nosotros esos impuestos que le vamos a subir los impuestos para tener más plata, resulta que esa gente se vio insegura y partió por otra parte. Y eso pasó, o sea, estoy hablando del caso que lo conozco directamente porque mi hijo trabaja en el área logística de esa empresa y sabe exactamente lo que pasó. Pero así como esa, ha pasado con muchas otras empresas. ¿Para qué me voy a quedar en Chile si resulta que en otros lugares me reciben con los brazos abiertos, me aplauden y me dan un abrazo? Y me dan, como decía Eduardo, hasta me dan, si es que lo requiero, me dan la ciudadanía. Uruguay se llenó de chilenos, se llenó de argentinos, se llenó de brasileños en algún momento también, porque Uruguay dice, oye, yo los voy a respetar, vengan para acá, aquí son bienvenidos, porque nosotros pensamos que en realidad la iniciativa privada es buena. Ahora, hay otro segmento de gente que está más en el rango nuestro, que ya han pasado los 50 y tantos, que tienen alguna estabilidad económica y que están todavía trabajando. Yo sigo trabajando, yo sé que ustedes también en diferentes iniciativas privadas, pero con esta reforma tributaria a mí me entran serias dudas, porque si yo sigo trabajando al ritmo que lo estoy haciendo ahora, puede ser que todo lo que logre generar en recursos sea menos que lo que voy a tener que pagar extra en impuestos. Por lo tanto, quizás me conviene más dejar de trabajar y seguir con mi pensión tranquilito, con lo que pueda mantenerme con una pensión, con una renta plana. O sea, me están cortando las manos para poder tratar de generar más actividad, porque al final los impuestos me van a comer. Entonces, ¿eso quieren lograr? Que la gente O, opte por no hacer. Eduardo, te están incentivando para irte al mercado informal. Bueno, esa es la otra, ¿verdad? Claro, y que esa es tremenda, porque resulta que el joven que está en la esquina ahí en el semáforo tirando palitroques al cielo, claro, se está ganando sus pesitas y de repente se ganan buenos pesitos, pero resulta que ese señor no está contribuyendo en nada a la sociedad, no se está haciendo cargo de su seguridad social, no tiene, por supuesto que no está en FONASA ni en ninguna parte, ¿ya? No está en el sistema de educación y el Estado se tiene que hacer cargo de él. Pero resulta que él hoy día, tirando palitroques para arriba, está ganando un sueldo razonablemente bueno. Pero lo que queremos es gente que esté en el mercado formal, gente que esté participando, gente que esté pagando impuestos, gente que esté haciéndose cargo de su salud, etcétera, etcétera. Bueno, y gente que trabajó toda su vida y con mucho esfuerzo se compró una o dos propiedades de FR2 para poder tener una renta cuando viejito, ahora eso que le van a cobrar impuestos por esos ingresos. O sea, la promesa que le hizo el Estado hace 30, 40 años,
ahora no se la van a cumplir. ¿Por qué? Porque su renta supera ciertos umbrales, que no estamos hablando de grandes rentas. Entonces, y una persona mayor o un matrimonio mayor requiere muchos gastos en medicamentos, en cuidados médicos. Y por último, si ya juntó su platita, ¿por qué le privan del derecho a disfrutar de aquello que juntó? Entonces, esa voracidad fiscal, es una enfermedad que destruye las ganas de surgir. Y eso, a la larga, produce un daño. Porque, ¿qué dicen los jóvenes? ¿Para qué voy a sacar la mugre trabajando? Si después, cuando ya logre cierto éxito, el Estado me lo va a chupar todo. Entonces prefiero dejarme estar, ir por la PGU, que todo esto es una gran mentira, ¿verdad? Porque la PGU no es universal. ¿Ya? Y entonces ese es el daño de la reforma tributaria. Nos está cortando las alas como país y a las personas, y eso ojalá que no prospere. Patricio, estás silenciado, tienes tu micrófono silenciado. Sí, no. Bueno, nos está quedando poco tiempo, así que ha sido un agrado conversar con el coordinador general de Chileno de Corazón, con los temas de la Constitución, cuál es el tema principal de Chileno de Corazón, pero yo personalmente creo que hay que darle fuerza al movimiento con respecto a la seguridad y a la economía, y principalmente a la seguridad. Ojalá un gran movimiento pensando en la seguridad. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos por la seguridad? Porque veo que, como estábamos, decía Francisco, Carabinero no se la puede en estos momentos, dado que no cuenta con el respaldo político adecuado para solucionar los problemas. Tenemos que ser la ciudadanía, empoderarnos también nosotros, ser capaces de cooperar, creo. Es una idea. Todas las grandes obras tienen modestos comienzos, así que, pero es una idea. Creo que tenemos que preocuparnos de la seguridad desde los movimientos sociales. Y debemos preocuparnos de la economía, como dice Eduardo, lo que genera riqueza, lo que genera empleo, lo que genera bienestar, lo que genera tener salud y otras cosas. Por lo tanto, bueno, se nos fue el tiempo. Este es mi resumen. Así que muchas gracias, Francisco, coordinador general de Chileno de Corazón, y Eduardo, a ti como panelista estable. Así que nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora en Vamos, Somos Chilenos. Chao, Francisco. Chao, Eduardo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Chao, Patricio, chao, Eduardo. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los auditores que hoy día nos escucharon.